presentación. Sí, profesor. Bacán, chévere, gracias. Bien, vamos a ver entonces cinemática 2. Cinemática 2 o cinemática curvilínea. En la cinemática 2 lo que hacemos es aplicar lo que vimos en la clase anterior, el MRU, MRV y la caída libre, ¿no? Y la vamos a aplicar en un movimiento denominado movimiento compuesto. ¿Qué es el movimiento compuesto? Dice la definición. Es aquel movimiento que resulta de la composición de dos o más movimientos simples, como el MRU, MRV, caída libre y entre otros. Entonces, ¿cómo así? Un ejemplo, voy a suponer que este futbolista lanza el balón desde el piso. Entonces, ese balón va a tener una trayectoria parabólica. Entonces, si analizo el balón en cualquier punto de la trayectoria, me voy a dar cuenta que ese balón se ha movido en dos dimensiones. Es decir, ha tenido un movimiento vertical en el eje Y, H, y ha tenido un movimiento horizontal en el eje X, que vamos a llamarle D. Entonces, es movimiento compuesto porque se mueve en dos dimensiones. Se mueve en el eje vertical y en el eje horizontal, ¿no? Ahora miremos este otro caso. Si lanzamos un objeto desde cierta altura, con una velocidad horizontal, nos damos cuenta que su trayectoria es la mitad de una parábola. Si lo analizo en cualquier punto, también me doy cuenta que se mueve en dos dimensiones, en el eje Y en el eje X. Entonces se llama movimiento compuesto porque se mueve en dos dimensiones. Y en cada una de esas dimensiones pues va a tener un movimiento simple, que puede ser MRU, MRV o caída libre. ¿Bien? Entonces eso es lo que vamos a ver. Y el primer movimiento que vamos a ver es el movimiento semiparabólico. ¿Cómo se obtiene? Si lanzamos un objeto con una velocidad horizontal desde cierta altura, ese objeto va a tener un movimiento semiparabólico. Es decir, va a tener un movimiento compuesto en el eje y en el eje X. Y si quiero analizar la esfera en cualquier punto de la trayectoria, pues primero empezaría analizando la velocidad de lanzamiento. En el punto de lanzamiento la velocidad solamente es en el eje X, no hay velocidad en el eje Y, pero esa velocidad en el eje X es constante. Es decir, en cualquier punto de la trayectoria la velocidad es la misma, no cambia. Quiere decir que en el eje X se cumple el movimiento rectilíneo uniforme, el eje X, ¿ya? Y la formulita a aplicar, pues espacio es igual a velocidad en X por el tiempo. El espacio sería esta longitud, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la velocidad en el eje Y? Pues en el punto de lanzamiento solamente hay velocidad en el eje X, no hay velocidad en el eje Y, pero conforme el cuerpo va bajando, esa velocidad va aumentando, y va aumentando por acción de la gravedad. Entonces, ¿en qué movimiento la velocidad cambia por la gravedad? Pues en la caída libre. Voy a decir que en el eje Y se cumple el movimiento de la caída libre. Y vamos a utilizar las 5 fórmulas de la caída libre, pero hay una que se utiliza más en particular, es esta. Altura, velocidad inicial en Y por el tiempo, más la gravedad, tiempo al cuadrado sobre 2. ¿No? Es más, en este movimiento la velocidad inicial en Y es 0, pues este término se va y te va a quedar así: altura, gravedad, tiempo al cuadrado sobre 2. Es más, si el ejercicio te dice que la gravedad vale 10, tú asumes que es igual a 5t, h es igual a 5t al cuadrado. Claro, es que 10 entre 2, 5. h igual a 5t cuadrado, ¿no? Ahora, te das cuenta que en cualquier punto de la trayectoria el cuerpo tiene dos velocidades, una en el eje X y otra en el eje Y. De esas dos velocidades puede obtener una velocidad resultante, cuyo módulo se calcularía aplicando el teorema de Pitágoras. La velocidad resultante es igual a la velocidad en X al cuadrado más la velocidad final en Y al cuadrado. Ese es el movimiento semiparabólico. Si deseas, tómale captura de pantalla, por favor. Bien, bacán. Ahora vamos a ver el movimiento parabólico. Cuando desde el piso lanzamos un objeto con una velocidad en diagonal, voy a poner una velocidad v0 que forma un ángulo θ con la horizontal, pues este cuerpo va a tener una trayectoria parabólica. A estos cuerpos que se lanzan formando un ángulo con la horizontal se le conocen con el nombre de proyectiles. Un proyectil se lanza, ¿no? Entonces voy a analizar este movimiento y voy a empezar analizando esta velocidad inicial. Esa velocidad inicial se descompone en dos, una en el eje X y otra en el eje Y. Recordemos vectores: a la componente adyacente al ángulo la multiplicamos por el coseno y a la otra componente la multiplicamos por el seno, ¿no? Entonces, en cualquier punto de la trayectoria, esa velocidad en el eje X, voy a empezar ahí, es constante, siempre es la misma. Quiere decir que en el eje X se cumple el movimiento rectilíneo uniforme. No voy a volver a colocar la fórmula, ya tú sabes la formulita del MRU, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa con esta velocidad en Y? Velocidad inicial en Y. Conforme el cuerpo va subiendo, va disminuyendo. Es más, en el punto más alto, la velocidad en Y se hace 0. Y a partir de ahí, el cuerpo empieza a bajar y la velocidad empieza a aumentar. Disminuye cuando sube y aumenta cuando baja. Eso por acción de la gravedad. Quiere decir que en el eje Y se cumple la caída libre vertical. Repito, no voy a colocar las fórmulas de la caída libre, ya tú las debes manejar. Solamente que te quede claro que en el eje X se cumple el MRU y en el eje Y la caída libre. Bien, entonces, pero hay algunas formulitas que representan algunas propiedades y que nos ayudan a resolver el ejercicio un poco más rápido. Por ejemplo, primera propiedad, el tiempo que demora en subir es igual al tiempo que demora en bajar. ¿Y cómo se calcula? La velocidad inicial en Y entre la gravedad. Ojo, la velocidad inicial en Y es esta, V0 por seno de tita, ¿no? Al tiempo de subida más el tiempo de bajada, es decir, al tiempo total, se le conoce con el nombre de tiempo de vuelo. Y como se calcula, 2 veces la velocidad inicial en Y entre la gravedad, ¿no? En este punto, en donde la velocidad en Y es 0, el cuerpo alcanza su altura máxima. Y esta longitud se le conoce con el nombre de alcance horizontal, R. Entonces, hay una formulita para esa altura máxima. ¿Cuál es? Esta. Velocidad inicial en Y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, o también el 5t al cuadrado, pero ojo, siempre y cuando este tiempo sea el tiempo de subida o el tiempo de bajada. Hay que tener en cuenta eso. Y hay una última formulita que relaciona este alcance horizontal, esa altura máxima y este ángulo de lanzamiento. ¿Cuál es? Tangente de tita es igual a 4 veces la altura máxima sobre el alcance horizontal. Entonces, esas son las fórmulas y el movimiento parabólico que ayudan a resolver un poco más rápido el ejercicio. Bien, si deseas, tómale captura de pantalla, por favor. Bacán, seguimos. Ahora vamos a ver el movimiento circular uniforme. Las características. En primer lugar, la trayectoria es una circunferencia. El módulo de su velocidad, rapidez, permanece constante. Ojo, en el movimiento circular uniforme no puedo decir que la velocidad es constante. En el MRU sí, pero aquí no. Recuerda que la velocidad tiene dirección y en este caso pues la velocidad cambia de dirección. Por eso es que solamente decimos que la rapidez es constante, porque la dirección de la velocidad es tangente a la trayectoria y va cambiando constantemente. Es decir, si yo quiero graficar la velocidad en estos dos puntos, me doy cuenta que pueden tener el mismo módulo, la misma rapidez, pero no tienen la misma dirección. Y si no tienen la misma dirección, pues estos dos vectores son diferentes. Por lo tanto, la velocidad sí cambia, porque cambia de dirección. La rapidez no. ¿Ya? Bien, es el movimiento circular uniforme. Formulación matemática. Voy a suponer que el cuerpo primero estuvo en el punto A, luego de un tiempo determinado está en el punto B. A este movimiento también se le conoce con el nombre de movimiento compuesto, porque tiene dos partes, una parte lineal y una parte angular, ¿no? Es decir, se ha movido en dos dimensiones, en dos espacios. En un espacio lineal, que es esta longitud de arco, definido con la letra S, y en una parte angular, que el radio barre un ángulo durante el movimiento, tita. ¿Ya? Entonces, esas dos fórmulas, S y tita, estas dos magnitudes, estos dos espacios, lineal y angular, se relacionan con una formulita. ¿Cuál es? El espacio lineal es igual al angular multiplicado por el radio. Ojo, esa es la que utilizamos en trigonometría, ¿cierto? Es más, para aplicar esa formulita, tita debe estar en radianes. Recuerda eso. Ahora, para moverse el cuerpo de un punto a otro debe tener velocidad. En este caso hay dos velocidades. Una velocidad lineal, que es tangente a la trayectoria, también conocido con el nombre de velocidad tangencial, y una velocidad angular en el centro, definido con la letra omega, ¿no? Y voy a suponer que ese cuerpo, para moverse desde A hacia B, ha empleado un tiempo t. ¿Cuál formulita vamos a aplicar? Pues el movimiento circular uniforme es similar al MRU, similar, no digo igual, similar, ¿no? Quiere decir que puedo utilizar el mismo triangulito, espacio, velocidad y tiempo, solo que en lugar de E de espacio le coloco S. Si quiero calcular espacio, es igual a velocidad por el tiempo. Lo mismo en la parte angular, tita, omega y tiempo. Tita es el espacio angular, omega es la velocidad angular y t es el tiempo. Quiero calcular tita, tita es igual a omega por t. Esa es la formulación matemática. ¿Va? Seguimos. Ahora vamos a ver la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular, ¿no? Voy a suponer que tenga un cuerpo que está girando en ese sentido, ¿no? Y pues su trayectoria tiene un radio r. Entonces, si yo quiero graficar la velocidad es tangente a la trayectoria.
forma un ángulo de 90 grados con el radio. Esa es la velocidad lineal. Y para graficar la velocidad angular necesito aplicar la regla de la mano derecha. Está en la figura, está en la pantalla, mira la figura. ¿Cómo se aplica la regla de la mano derecha? Mira, con el dedo de la mano derecha, con estos 4 dedos que estoy señalando de la mano derecha, seguimos el sentido del movimiento, el sentido de giro. Y el dedo pulgar me va a indicar la velocidad angular. Quiere decir que en este caso la velocidad angular sería un vector dirigido hacia arriba. Y estos dos vectores se relacionan, sus módulos se relacionan con una formulita que es velocidad lineal es igual a angular multiplicado por el radio. Ojo, esta fórmula es solamente en módulos, módulo de la velocidad angular, solamente módulos, que quede claro. Ahora, si quiero graficar la velocidad en este otro punto, mira la figurita, pues la velocidad la graficaría así. Mira que no le he puesto el mismo V, aquí es una velocidad V y aquí le he colocado V1. ¿Por qué? Porque tiene diferente dirección, por lo tanto es diferente vector. A eso me refería ahora cuando decía, la rapidez no cambia, pero el vector velocidad sí, porque cambia la dirección. Entonces, de una forma u otra la velocidad cambia. Significa que existe una aceleración que produce un cambio en la dirección de la velocidad, y a esa aceleración se le conoce con el nombre de aceleración centrípeta. ¿Cómo se calcula? Sí, velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, o también angular al cuadrado multiplicado por el radio. Algunas unidades que vamos a utilizar: el espacio lineal se mide en metros, el ángulo se mide en radianes, la velocidad angular en radianes sobre segundo, la velocidad lineal en metros sobre segundo y la aceleración centrípeta en metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la aceleración centrípeta. Bien, si deseas, tómale captura de pantalla. ¿Alguna pregunta hasta ahora, jóvenes? ¿Va quedando claro? Muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? ¿Sí me escuchan claro? Sí, profesor. Ok, bacán, gracias, hija. Disculpen, es que estoy un poco fónico, pero igual vamos a dictar. Claro, Anthony, se escucha bajito porque estoy afónico, hijo. Ya, Anthony, me vas a disculpar. Pero sí se escucha, ¿no? Sí, profesor. Ok, bien, bacán. Bien, seguimos. Ahora vamos a ver algunas definiciones en el movimiento circular uniforme, algunas definiciones, ¿no? Estas definiciones que vamos a ver solamente se pueden aplicar en el MCU. En el MCV no, ¿ya? Y son fáciles y conocidas. La primera definición es el periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que emplea un cuerpo en dar una vuelta. Es decir, el periodo de la Tierra con respecto a su eje es de 24 horas, porque es el tiempo que emplea en dar una vuelta sobre su eje. Pero con respecto al Sol, una vuelta es de 365 días. Entonces es el periodo que es un año, ¿cierto? Un año en donde el planeta Tierra giró alrededor del Sol. Entonces el periodo es el tiempo que emplea un cuerpo en dar una vuelta. ¿Cómo se calcula? Pues es el tiempo total sobre el número de vueltas. Como el periodo es tiempo, sus unidades según el sistema internacional son los segundos. Se va a medir en segundos. La siguiente definición es la frecuencia, y la frecuencia se define como el inverso del periodo, es decir, el número de vueltas sobre el tiempo total. Y al ser el inverso del periodo se puede escribir como segundos a la menos 1, y ese segundos a la menos 1 se le conoce con el nombre de hertz. Entonces la frecuencia se mide en hertz. Que quede claro, que quede claro. Esas son definiciones solamente en el movimiento circular uniforme. En el uniformemente variado no se cumplen estos, no hay periodo, porque el periodo, pues si lo definimos como el tiempo que emplea un cuerpo en dar una vuelta, pues iría cambiando, ya no sería constante. Igual la frecuencia. Bien, seguimos. Ahora vamos a ver transmisión de movimientos, bien fáciles. Primero, cuando dos o más partículas giran en base a un mismo centro, es decir, cuando tienes poleas concéntricas o puntos que giren con respecto a un mismo eje, Entonces, como esas dos trayectorias de los dos cuerpos, de los dos puntos A y B, son concéntricas, solamente basta que esté la palabra concéntricas para que tengan la misma velocidad angular. Angular de A debe ser igual al angular de B. ¿Qué pasa cuando dos ruedas están en contacto o conectadas por una correa, como en este caso?
aquí están conectadas por una correa y aquí están en contacto. En este caso son tangentes, y al ser tangentes van a tener la misma velocidad tangencial. Entonces, cuando tienen el mismo centro, misma velocidad angular; cuando son tangentes, la misma velocidad tangencial. ¿Bien? Y por último, la última diapositiva, vamos a ver el movimiento circular uniformemente variado. Entonces, en este caso la velocidad cambia. Desde el punto A hacia el punto B, la velocidad ha cambiado. Tiene una velocidad inicial y una velocidad final. Y ha cambiado porque existe una aceleración. Esa aceleración es la aceleración lineal. Produce el cambio de la velocidad lineal. Ahora, y tiene también, voy a suponer que para moverse desde A hacia B el cuerpo haya empleado un tiempo t. Entonces tiene una parte lineal este movimiento y una parte angular. Primero voy a mirar la parte lineal, esa longitud de arco. ¿Qué fórmulas vamos a aplicar en el movimiento circular uniformemente variado? Lo mismo que el MRV, son las mismas fórmulas, solo que con algunos cambios. ¿Cuál es el cambio? En lugar de E le vas a colocar S. Y te das cuenta que son las mismas fórmulas del MRV, solo que en lugar de E aparece S. ¿Bien? Ahora, también hay una parte angular, claro. Para moverse ese cuerpo, el radio ha barrido un ángulo, tita, es una parte angular. Y también debió haber tenido velocidad angular, y la velocidad angular también cambia, una velocidad angular inicial y una velocidad angular final. Si la velocidad angular ha cambiado, quiere decir que existe una aceleración angular, definido con la letra alfa. Entonces, en la parte angular, ¿qué fórmulas vamos a aplicar? Las mismas, solo que con algunos cambios. En lugar de la velocidad lineal, le colocamos la velocidad angular. Ahora, en las fórmulas también aparecen más, menos. Cuando lo usas, igual. Más cuando la velocidad aumenta, menos cuando la velocidad disminuye. Cuando el cuerpo parte del reposo, la velocidad inicial es 0. Todo lo que hemos aplicado hasta ahora es aplicable aquí en este tema, y ahora, la última formulita, la aceleración lineal y la aceleración angular se relacionan con una formulita que es esta. La aceleración tangencial es igual al angular multiplicado por el radio. Bien, entonces ese ha sido la teoría. Aquí terminamos ya la teoría. ¿Alguna pregunta con respecto a la teoría, jóvenes? ¿Quedó claro? Jóvenes, ¿quedó claro la teoría? Sí, profesor. Bacán, gracias, hija. Oye, estoy más afónico. Bien, permíteme un momento para abrir mi pizarra, por favor.